El siglo XXI llegó con grandes expectativas y promesas de un futuro lleno de avances tecnológicos, prosperidad y cambios globales. La humanidad había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Guerra Fría y a la explosión tecnológica del siglo XX. Sin embargo, pocos imaginaban que los primeros años del nuevo milenio estarían marcados por eventos que redefinirían la historia de maneras que aún sentimos hoy. Desde la amenaza del temido efecto 2000 hasta la llegada de las redes sociales y la crisis financiera global, esta nueva era traería consigo desafíos nunca antes vistos. Terrorismo, guerra, la revolución digital, crisis económicas y cambios políticos sacudirían al mundo, transformándolo en algo completamente distinto a lo que muchos esperaban. Bienvenidos a Geocronos, el canal donde exploramos la historia y la geopolítica con un enfoque atrapante y detallado. Hoy iniciamos una serie épica en la que recorreremos el siglo XXI año por año, analizando cómo cada evento impactó al mundo y nos llevó al presente en el que vivimos. Si te apasiona la historia y quieres entender cómo llegamos hasta aquí, quédate hasta el final y acompáñanos en este viaje en el tiempo. 2001, el año que lo cambió todo. El mundo comenzaba el 2001 con optimismo. La economía global crecía, la tecnología avanzaba a pasos agigantados y el Internet empezaba a transformar nuestras vidas. Pero la estabilidad fue un espejismo. Nadie imaginaba que este año quedaría marcado para siempre en la memoria de la humanidad. El 11 de septiembre, la historia cambió en cuestión de horas. Los atentados del 11 ese día. 4 aviones fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda con un propósito devastador. 2 impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, haciendo que colapsaran en medio del pánico global. Otro se estrelló contra el Pentágono, el corazón del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El 4.º avión, que probablemente tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio, nunca llegó a su destino. Los pasajeros, al darse cuenta de lo que ocurría, intentaron recuperar el control, y la aeronave terminó estrellándose en un campo de Pensilvania. Las imágenes en vivo de las torres derrumbándose dieron la vuelta al mundo, dejando casi 3.000 muertos y marcando el inicio de una nueva era de miedo, guerra y vigilancia extrema. Estados Unidos y el mundo entero nunca volverían a ser los mismos. La respuesta de EEU, la guerra contra el terrorismo. Tras los atentados, el gobierno de George W. Bush lanzó una ofensiva total contra el terrorismo global. Ese mismo año, Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, invadió Afganistán, iniciando la guerra más larga de su historia. El objetivo era claro: eliminar a los talibanes, que protegían a Osama Bin Laden y a la red de Al-Qaeda. Pero la guerra no se limitó al campo de batalla. A partir del 11S, el mundo entró en una era de seguridad extrema. Se endurecieron las leyes antiterroristas en muchos países. Se implementaron controles de seguridad sin precedentes en aeropuertos, incluyendo el famoso TSA en Estados Unidos. La vigilancia digital aumentó drásticamente, dando origen a los programas de espionaje masivo. El miedo al terrorismo reconfiguró la política global y se convirtió en una justificación para múltiples intervenciones militares en Medio Oriente. La llegada de Wikipedia. El conocimiento para todos. Pero no todo en el 2001 fue guerra y caos. Mientras el mundo lidiaba con la incertidumbre, la forma en que accedíamos a la información estaba por cambiar para siempre. Ese año nació Wikipedia, la enciclopedia en línea colaborativa que revolucionó el conocimiento. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en una de las fuentes de información más utilizadas en la historia. Hoy, millones de personas la usan diariamente, y aunque ha sido criticada por su fiabilidad, no hay duda de que democratizó el acceso al saber. China entra en la OMC. El gigante despierta. Mientras Occidente lidiaba con el terrorismo, China daba un paso crucial en su camino hacia el dominio económico. Ese año, el país ingresó a la Organización Mundial del Comercio, OMC, lo que le permitió acceder sin restricciones a los mercados globales. Este fue el inicio del boom económico chino.
Con una mano de obra barata y una producción masiva, China se convirtió en la fábrica del mundo, afectando la industria de muchas naciones y aumentando las tensiones comerciales con Estados Unidos. Hoy, el ascenso de China como superpotencia es una realidad, y este momento fue uno de los puntos clave en su camino hacia la cima. 2002, un mundo en transformación. El impacto del 11S no fue pasajero. En 2002, las políticas de seguridad se endurecieron, la guerra en Afganistán se intensificó y Europa vivió uno de los cambios económicos más importantes de su historia. El euro entra en circulación. 12 países de la Unión Europea abandonaron sus monedas nacionales y adoptaron el euro, un paso clave en la integración del continente. Aunque esto facilitó el comercio y fortaleció la economía europea, también trajo problemas, como la futura crisis de deuda que golpearía a países como Grecia y España. Nace la Corte Penal Internacional. Ese año también se creó la Corte Penal Internacional, CPI, con el objetivo de juzgar a líderes responsables de genocidios y crímenes de guerra. Aunque en teoría era un avance en la justicia internacional, grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia se negaron a reconocer su autoridad. Aún así, la CPI ha emitido órdenes de arresto contra figuras clave, como Omar al-Bashir de Sudán y más recientemente, Vladimir Putin. La era de los smartphones comienza con BlackBerry. En 2002 también se lanzó el primer BlackBerry con Internet, dando inicio a la revolución de los teléfonos inteligentes. BlackBerry se convirtió en el favorito de empresarios y políticos, hasta que su reinado terminó con la llegada del iPhone unos años después. Hemos visto cómo el mundo cambió radicalmente entre 2001 y 2002, con la guerra contra el terrorismo, el ascenso de China y el inicio de la era digital. Pero estos eventos solo fueron el preludio de lo que estaba por venir. En los próximos años, el mundo enfrentaría invasiones, crisis económicas, el nacimiento de las redes sociales y desastres naturales que sacudirían el planeta. Así que sigamos adelante, porque la historia del siglo XXI apenas está comenzando. 2003. Guerra, ciencia y tecnología. Si el 2002 fue un año de transformación, el 2003 fue un año de fracturas. Las tensiones políticas crecieron y la guerra en Medio Oriente se intensificó con una nueva intervención militar liderada por Estados Unidos, la invasión de Irak y la caída de Saddam Hussein. Estados Unidos y sus aliados decidieron invadir Irak, argumentando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Pero aquí está el problema: esas armas nunca se encontraron. A pesar de esto, la invasión avanzó y el régimen de Saddam cayó rápidamente. El líder iraquí fue capturado ese mismo año y ejecutado en 2006. Pero la guerra en Irak no terminó con su captura. Se convirtió en un conflicto largo, caótico y costoso, que desestabilizó la región y facilitó el surgimiento de grupos terroristas como ISIS. El proyecto del genoma humano es completado. Mientras en el mundo la guerra acaparaba los titulares, la ciencia lograba uno de sus hitos más importantes. Después de 13 años de investigación, en 2003 se anunció la finalización del proyecto del genoma humano, un mapa completo de nuestro ADN. Este avance abrió la puerta a nuevas terapias genéticas, pruebas de ADN más precisas y una mejor comprensión de enfermedades hereditarias. Fue uno de los momentos más importantes en la historia de la biomedicina. China envía a su primer astronauta al espacio ese mismo año. China demostró que estaba lista para competir en la nueva carrera espacial. Por primera vez, un astronauta chino fue enviado al espacio a bordo de la nave Shenzhou 5, convirtiéndose en el tercer país en lograr una misión tripulada, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Este fue solo el primer paso del ambicioso programa espacial chino, que en las siguientes décadas llevaría misiones a la Luna y Marte. 2004. Expansión global y desastres naturales. El 2004 trajo consigo una combinación de innovación, integración y tragedia. Mientras la tecnología avanzaba y Europa se expandía, la naturaleza desataba uno de sus eventos más devastadores. Facebook es fundado. El inicio de la revolución de las redes sociales.
Ese año, un joven llamado Mark Zuckerberg lanzó una plataforma en línea exclusiva para universitarios, Facebook. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en Harvard se convertiría en la red social más influyente del mundo. Con Facebook, la forma en que las personas se comunicaban, compartían información y hasta consumían noticias cambió para siempre. Era el inicio de una nueva era digital. La Unión Europea se expande. Ese mismo año, la Unión Europea vivió su mayor expansión, al incorporar 10 nuevos países, la mayoría de Europa del Este. Este crecimiento fortaleció al bloque, pero también trajo desafíos económicos y migratorios que generarían tensiones en los años siguientes. El tsunami del Océano Índico, una de las peores tragedias naturales de la historia. El 2004 terminó con una de las catástrofes naturales más devastadoras del siglo. Un terremoto de magnitud 9.1 frente a las costas de Indonesia generó un tsunami con olas de hasta 30 metros de altura, que arrasó con comunidades en 14 países. Más de 230.000 personas murieron, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más letales de la historia moderna. Este evento llevó a la creación de nuevos sistemas de alerta temprana en la región, con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro. 2005. Cambios en la política, la tecnología y desastres naturales. El 2005 trajo consigo el auge de nuevas plataformas digitales, un desastre climático que dejó en evidencia la fragilidad de los gobiernos ante las crisis y un cambio histórico en Europa. Nace YouTube. El video llega a la era digital. Ese año, 3 ex empleados de PayPal lanzaron un sitio web con una idea simple pero poderosa: permitir que cualquier persona subiera y compartiera videos en línea. Ese sitio se llamó YouTube y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Lo que comenzó con un video titulado Me at the Zoo terminó revolucionando la industria del entretenimiento y la comunicación global. Solo un año después, Google compraría la plataforma por $1.650 millones, consolidándola como el gigante del video en Internet. El huracán Katrina y la vulnerabilidad de EEUU ante los desastres naturales. Ese mismo año, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans, convirtiéndose en una de las peores catástrofes en la historia de Estados Unidos. El gobierno federal fue duramente criticado por su lenta respuesta, dejando a miles de personas atrapadas sin ayuda durante días. Este evento expuso la vulnerabilidad de las ciudades ante el cambio climático y la falta de preparación de los gobiernos para enfrentar este tipo de crisis. Angela Merkel se convierte en la primera canciller de Alemania en Europa. El 2005 también trajo un cambio histórico. Angela Merkel se convirtió en la primera mujer en ocupar la Cancillería de Alemania. Su liderazgo marcaría el rumbo del país durante 16 años, enfrentando crisis económicas, la migración masiva y la pandemia del COVID-19. Merkel se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de Europa, consolidando a Alemania como el motor económico del continente. 2006. Avances en tecnología, ciencia y conflictos geopolíticos. El 2006 fue un año de revoluciones digitales, tensiones internacionales y cambios en nuestra visión del universo. Twitter es lanzado al mundo. Ese año nació otra red social que cambiaría la forma en que consumimos información: Twitter. Su concepto de mensajes cortos y en tiempo real lo convirtió en una herramienta clave para noticias, movimientos sociales y política. Hoy en día, Twitter sigue siendo una de las principales plataformas de comunicación a nivel mundial. Corea del Norte prueba su primera bomba nuclear. En 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, desafiando a la comunidad internacional y aumentando las tensiones globales. Este fue el inicio de una larga crisis, con sanciones y amenazas de guerra que siguen hasta el día de hoy. Plutón deja de ser un planeta. Ese año, los astrónomos tomaron una decisión polémica. Plutón dejó de ser considerado un planeta y pasó a ser clasificado como un planeta enano. La noticia generó un gran debate, y muchos siguen sin aceptar la decisión hasta el día de hoy. Hasta ahora hemos visto cómo la guerra,
La tecnología y los desastres naturales marcaron el inicio de la nueva era. Pero si crees que lo más impactante ya pasó, prepárate, porque el mundo estaba a punto de entrar en una crisis sin precedentes. A partir de 2007, el mundo experimentaría cambios que definirían la siguiente década. Desde la llegada de los smartphones hasta el colapso financiero global, estos años marcaron un antes y un después. 2007. Innovación tecnológica y el inicio de una crisis global. Si hay un año que representa la transformación digital, ese es 2007. Este fue el año en que nació el teléfono que cambiaría la historia, pero también cuando los primeros síntomas de una crisis económica global comenzaron a aparecer. Steve Jobs presenta el primer iPhone. El nacimiento del smartphone moderno en 2007. Apple revolucionó la industria tecnológica con el lanzamiento del iPhone. Hasta ese momento, los teléfonos móviles eran dispositivos básicos con teclas físicas, pero Apple presentó un teléfono con pantalla táctil, conexión a Internet y un sistema operativo avanzado. Este invento cambió para siempre la forma en que nos comunicamos, trabajamos y consumimos información. El iPhone no solo marcó el inicio de los smartphones modernos, sino que también impulsó la creación de aplicaciones móviles, redes sociales y servicios de streaming que dominan la actualidad. La crisis financiera comienza a gestarse. Ese mismo año, los mercados financieros comenzaron a mostrar señales de inestabilidad debido a una burbuja en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Los bancos habían otorgado préstamos hipotecarios a millones de personas con bajo poder adquisitivo, y cuando muchas de ellas no pudieron pagar, el sistema financiero comenzó a colapsar lentamente. Nadie imaginaba todavía la magnitud del desastre que estaba por venir. Pero el 2008 lo cambiaría todo. 2008. La peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Si el 2007 fue el inicio del problema, el 2008 fue el colapso total. La crisis financiera global afectó a millones de personas en todo el mundo, provocando desempleo masivo, quiebras bancarias y el desplome de los mercados. La quiebra de Lehman Brothers. El punto de no retorno. Uno de los eventos clave fue la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, una de las mayores entidades financieras de Estados Unidos. Con una deuda de más de $600,000 millones, su colapso provocó pánico financiero en todo el mundo, hundiendo las bolsas y desatando una crisis económica que aún sentimos hoy. Los gobiernos de diferentes países tuvieron que intervenir con rescates financieros, pero el daño ya estaba hecho. Millones de personas perdieron sus empleos, sus casas y sus ahorros. La crisis afectó a casi todos los países del planeta, desde EU hasta Europa y América Latina. Barack Obama es elegido presidente de EU. En medio de esta crisis, Estados Unidos vivió un momento histórico con la elección de Barack Obama, el primer presidente afroamericano del país. Su victoria en noviembre de 2008 representó un cambio en la política estadounidense, y su gobierno se enfocaría en recuperar la economía y mejorar el sistema de salud. El ascenso de SpaceX. El inicio de la exploración espacial privada. Ese mismo año, la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, logró el primer lanzamiento exitoso de un cohete privado al espacio. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la exploración espacial, donde empresas privadas comenzaron a competir con agencias gubernamentales. Hoy, SpaceX lidera la carrera por la exploración de Marte y la colonización del espacio. 2009. Recuperación económica, pandemias y el nacimiento de Bitcoin. Tras el impacto de la crisis de 2008, el 2009 fue el año de la reconstrucción. Pero no fue fácil. Mientras los gobiernos intentaban salvar la economía, el mundo enfrentó una nueva pandemia y, en el mundo digital, nació la revolución de las criptomonedas. La pandemia del virus H1N1 sacude al mundo. En 2009, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la gripe H1N1 como pandemia mundial. Este virus, conocido como gripe porcina, se propagó rápidamente por 214 países, causando miles de muertes.
Aunque la enfermedad no resultó tan mortal como se temía, la pandemia sirvió como advertencia para futuras crisis sanitarias. Bitcoin, el nacimiento de una nueva economía digital. Ese mismo año, un misterioso personaje llamado Satoshi Nakamoto creó Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. Este invento propuso una forma descentralizada de dinero, sin bancos ni gobiernos de por medio. Al principio pocos le prestaron atención, pero con los años, Bitcoin se convertiría en uno de los activos más valiosos del mundo, revolucionando las finanzas globales. 2010. Un año de revoluciones tecnológicas y desastres naturales. El 2010 fue un año de contrastes. Mientras la tecnología avanzaba y las redes sociales crecían, el mundo enfrentaba una de las peores tragedias naturales de la historia: el terremoto en Haití, una catástrofe humanitaria. Ese año, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió a Haití, causando la muerte de más de 230.000 personas y dejando a millones sin hogar. Fue uno de los desastres más devastadores de la historia moderna. La comunidad internacional respondió con ayuda humanitaria, pero la reconstrucción del país fue extremadamente difícil debido a problemas políticos y económicos. El derrame de petróleo de Deepwater Horizon. Ese mismo año, el mundo enfrentó uno de los peores desastres ambientales de la historia: la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada por BP, en el Golfo de México. Este accidente derramó casi 5 millones de barriles de petróleo en el océano, afectando gravemente la vida marina y las costas de Estados Unidos. Instagram, el nacimiento de la cultura digital moderna. Mientras el mundo lidiaba con crisis y desastres, la era digital seguía avanzando. En 2010 nació Instagram, una aplicación que cambió por completo la forma en que compartimos imágenes y consumimos contenido en Internet. Hoy, Instagram es una de las plataformas más influyentes del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios activos. Y aquí termina esta parte de nuestro viaje por el siglo XXI. Pero la historia no termina aquí. Si pensabas que lo que hemos visto hasta ahora ha sido impactante, los próximos años traerán aún más cambios. Desde el auge de la inteligencia artificial hasta nuevas pandemias y conflictos globales, la historia de la última década nos mostrará cómo el mundo ha evolucionado hasta el presente. En el próximo episodio, exploraremos los años 2011 al 2020, con eventos como la Primavera Árabe y las revoluciones en Medio Oriente, el auge de China como superpotencia mundial, el ascenso de las redes sociales y su impacto en la política global, la pandemia del COVID-19 y su efecto en el mundo. Si quieres seguir este viaje por la historia reciente, suscríbete, activa la campanita y dale like para que más personas puedan descubrir esta serie. Nos vemos en el próximo episodio de Geocronos. Nos adentramos en la década de 2011 a 2020, un periodo marcado por conflictos globales, el auge de la tecnología, desastres naturales, crisis políticas y pandemias. Esta fue la década en la que la conectividad alcanzó su máximo nivel, pero también en la que la estabilidad mundial se puso a prueba como nunca antes. El año 2011 comenzó con un evento que marcó el inicio de un cambio geopolítico en el mundo árabe. El 14 de enero, el presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, fue derrocado tras semanas de protestas masivas, iniciando lo que se conoció como la Primavera Árabe. Lo que comenzó en Túnez como una revuelta contra la corrupción y la falta de libertades se expandió rápidamente por todo el mundo árabe, con protestas en Egipto, Libia, Siria, Bahrein y Yemen. El 11 de febrero de 2011, Hosni Mubarak, el presidente de Egipto durante 30 años, renunció tras masivas manifestaciones en la plaza Tahrir de El Cairo. Pero la primavera árabe no trajo estabilidad. En Libia, las protestas contra el dictador Muammar Gaddafi se convirtieron en una guerra civil. La Organización del Tratado del Atlántico Norte intervino con bombardeos y el 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue capturado y ejecutado por rebeldes en Sirte. Su muerte puso fin a su régimen de más de 4 décadas, pero dejó al país sumido en el caos. Mientras el mundo árabe vivía cambios radicales, en Estados Unidos se logró una de las mayores operaciones antiterroristas de la historia.
El 2 de mayo de 2011, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, conocidas como los Navy SEALs, llevaron a cabo la Operación Lanza de Neptuno en Abbottabad, Pakistán, y asesinaron a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su muerte fue celebrada como una victoria en la lucha contra el terrorismo, pero no significó el fin de la amenaza yihadista. El 2011 también fue testigo de una de las peores catástrofes naturales y nucleares de la historia. El 11 de marzo, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió Japón, provocando un devastador tsunami que causó más de 15,000 muertes. Pero lo peor estaba por venir. El tsunami dañó la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocando el peor desastre nuclear desde Chernóbil. Las explosiones y fugas de radiación obligaron a evacuar a más de 150,000 personas y generaron una crisis ambiental que sigue afectando la región hasta hoy. En el ámbito tecnológico, 2011 también fue un año de grandes cambios. Google lanzó Google+, su intento de competir con Facebook, que terminó fracasando, y Apple presentó el iPhone 4S, acompañado del asistente de voz Siri. Pero el mundo de la tecnología también sufrió una gran pérdida. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs, el cofundador de Apple, falleció a los 56 años tras una lucha contra el cáncer. Si 2011 estuvo marcado por revoluciones y catástrofes, 2012 trajo consigo cambios políticos, profecías apocalípticas y avances tecnológicos. Uno de los eventos más esperados fue las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El 6 de noviembre, Barack Obama fue reelegido presidente tras derrotar al republicano Mitt Romney, consolidando su legado con la reforma de salud y la recuperación económica tras la crisis de 2008. En América Latina, Venezuela vivió un año electoral tenso. Hugo Chávez, quien ya enfrentaba problemas de salud, ganó las elecciones en octubre, pero su estado físico se deterioró rápidamente. En el ámbito de los desastres naturales, el huracán Sandy golpeó el Caribe y la costa este de Estados Unidos en octubre de 2012, causando más de 200 muertes y daños valorados en miles de millones de dólares. La ciudad de Nueva York quedó paralizada, con inundaciones y cortes de energía que afectaron a millones de personas. El 2012 también fue el año de la profecía maya y el supuesto fin del mundo. Durante años, muchas personas creyeron que el 21 de diciembre de 2012 sería el fin de los tiempos según el calendario maya. Obviamente, nada sucedió, pero el evento generó pánico y especulación en todo el mundo. Sin embargo, algo mucho más real ocurrió en el ámbito de la ciencia. El CERN anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula fundamental para entender la física del universo. Este hallazgo confirmó teorías sobre el origen de la masa y fue considerado uno de los avances científicos más importantes del siglo XXI. En el mundo de la cultura, se estrenó la primera película de Los Vengadores, marcando el inicio del dominio absoluto de Marvel en la industria del cine. Además, Gangnam Style, de PSY, se convirtió en el primer vídeo en alcanzar 1.000 millones de vistas en YouTube, mostrando el poder de las redes sociales en la música. El 2013 comenzó con una transición de poder en América Latina. El 5 de marzo, murió Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, tras una larga lucha contra el cáncer. Su fallecimiento dejó un vacío político en el país y marcó el ascenso de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia tras unas elecciones controversiales en abril. Desde ese momento, Venezuela entró en una crisis política y económica que se agravaría en los años siguientes. Mientras tanto, en el mundo católico, el 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia. Su llegada al Vaticano marcó un cambio en la Iglesia, con un enfoque en la humildad, la lucha contra la corrupción y la cercanía con los sectores más pobres. En el ámbito de la geopolítica, Rusia comenzó a tomar un papel más agresivo en la escena internacional. En noviembre de 2013, Ucrania entró en una crisis política cuando el presidente Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo con la Unión Europea en favor de estrechar lazos con Rusia. Esto provocó protestas masivas en Kiev, conocidas como el Euromaidán, que terminaron con la destitución de Yanukovych en febrero de 2014.
El año 2014 fue testigo de uno de los momentos más tensos en las relaciones entre Rusia y Occidente. Tras la destitución de Yanukovych, Rusia anexó Crimea en marzo de 2014, un hecho que desató la mayor crisis entre Moscú y la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde la Guerra Fría. Mientras tanto, en Medio Oriente, una nueva amenaza emergió: el Estado Islámico. El grupo terrorista, surgido de los restos de Al-Qaeda en Irak y Siria, lanzó una ofensiva brutal y en junio de 2014 proclamó un califato en amplias zonas de Irak y Siria, con Mosul y Raqqa como sus principales bastiones. El Estado Islámico cometió atrocidades masivas, incluyendo genocidios, ejecuciones públicas y esclavización de minorías religiosas. Su rápido avance llevó a Estados Unidos y una coalición internacional a intervenir con bombardeos aéreos. El 2014 también fue un año de tragedias en el ámbito de la aviación. En marzo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció con 239 personas a bordo, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. En julio, el vuelo MH17, también de Malaysia Airlines, fue derribado por un misil en el este de Ucrania, en una zona controlada por separatistas prorrusos. El incidente dejó 298 muertos y generó una crisis diplomática entre Rusia y Occidente. A nivel deportivo, se celebró el Mundial de Fútbol en Brasil, que vio a Alemania coronarse campeón tras vencer a Argentina en la final con un gol de Mario Götze en tiempo extra. Sin embargo, el torneo también quedó marcado por la humillante derrota de Brasil 7-1 ante Alemania en semifinales. En 2015, el mundo enfrentó una oleada de ataques terroristas. El 7 de enero, terroristas islámicos atacaron la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París, asesinando a 12 personas. Días después, otro atentado en un supermercado judío elevó la cifra de muertos a 17. Pero el atentado más impactante ocurrió el 13 de noviembre de 2015, cuando París fue golpeado por una serie de ataques coordinados del Estado Islámico. Terroristas atacaron bares, restaurantes, el Estadio de Francia y la sala de conciertos Bataclan, dejando 130 muertos y cientos de heridos. Ese mismo año, Europa enfrentó una crisis migratoria sin precedentes. Millones de refugiados de Siria, Afganistán y otros países en guerra intentaron cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, generando tensiones políticas y humanitarias. La imagen del niño sirio Aylan Kurdi, cuyo cuerpo fue encontrado en una playa turca tras naufragar, conmovió al mundo y simbolizó la tragedia de los refugiados. En el ámbito diplomático, Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas después de más de 50 años de tensiones. En julio de 2015, se reabrieron las embajadas en Washington y La Habana, marcando un momento histórico en la política internacional. También en 2015, se logró un avance clave en la lucha contra el cambio climático. En diciembre, se firmó el Acuerdo de París, un tratado internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Casi 200 países se comprometieron a tomar medidas para frenar el cambio climático, aunque su implementación sigue siendo un desafío. El 2016 fue un año de cambios políticos inesperados. El 23 de junio, el Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea en el referéndum del Brexit. La decisión fue un shock global y generó incertidumbre sobre el futuro de Europa. El Brexit reflejó el auge del nacionalismo y el populismo en todo el mundo. Ese mismo año, Estados Unidos vivió una de las elecciones más polémicas de su historia. El 8 de noviembre, Donald Trump, un empresario sin experiencia política, derrotó a Hillary Clinton y se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos. Su victoria, impulsada por el descontento con la política tradicional, marcó un giro en la política estadounidense y global. En Colombia, se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, poniendo fin a más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado en un plebiscito, lo que obligó a renegociarlo antes de su implementación. En el mundo del deporte, se celebraron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los primeros en Sudamérica. Estados Unidos dominó el medallero, mientras que figuras como Usain Bolt y Michael Phelps se consolidaron como leyendas olímpicas.
El 2016 también fue un año de despedidas en la música y el cine. Murieron íconos como David Bowie, Prince y Muhammad Ali, dejando un vacío en la cultura global. El 2017 comenzó con Donald Trump asumiendo la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Su llegada marcó un cambio radical en la política estadounidense, con políticas proteccionistas, restricciones migratorias y un aumento de la confrontación con países como China, Corea del Norte y la Unión Europea. Uno de sus primeros actos como presidente fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero si Trump dominaba la política internacional, Corea del Norte se convirtió en una de las mayores amenazas globales. En julio de 2017, Kim Jong-un probó con éxito misiles balísticos intercontinentales, capaces de alcanzar el territorio estadounidense. Esto provocó una escalada de tensiones con Washington, con Trump y Kim intercambiando amenazas y declaraciones incendiarias. En Europa, el Reino Unido comenzó formalmente su salida de la Unión Europea tras el referéndum del Brexit. En marzo de 2017, la entonces primera ministra Theresa May activó el artículo 50, dando inicio a las negociaciones que se prolongarían hasta 2020. El terrorismo también dejó su huella en 2017. En mayo, un atentado en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Reino Unido, dejó 22 muertos, y en agosto, ataques en Barcelona y Cambrils, España, causaron 16 muertos y más de 100 heridos. A nivel social, el movimiento #MeToo surgió con fuerza en octubre de 2017, cuando mujeres de todo el mundo denunciaron casos de acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento, la política y otros sectores. La caída de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género. En el mundo de la tecnología, 2017 fue el año en que Bitcoin alcanzó los $20 por primera vez, marcando un auge en las criptomonedas y el debate sobre su regulación. Si 2017 estuvo marcado por tensiones políticas y movimientos sociales, 2018 consolidó estos cambios y trajo nuevas crisis. En marzo, se reveló el escándalo de Cambridge Analytica, donde Facebook permitió el uso indebido de datos personales de millones de usuarios para influir en elecciones como las de Estados Unidos y el referéndum del Brexit. Este escándalo generó un debate global sobre la privacidad en Internet y el poder de las redes sociales. Mientras tanto, en América Latina, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en México con el mayor margen de votos en la historia reciente del país. Su llegada marcó el regreso de la izquierda al poder y el inicio de una transformación política en México. En Brasil, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2018, con un discurso populista de derecha y promesas de mano dura contra el crimen. A nivel social, 2018 fue el año de la legalización del aborto en Irlanda y la aprobación del matrimonio igualitario en varios países. Pero el evento más esperado fue el histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur el 12 de junio de 2018. Fue la primera vez que un presidente estadounidense se reunía con un líder norcoreano, y aunque no se logró un acuerdo definitivo, el encuentro marcó un giro en la política con Corea del Norte. En el ámbito tecnológico, SpaceX lanzó con éxito el Falcon Heavy, el cohete más poderoso desde el Saturno V, abriendo nuevas posibilidades para la exploración espacial. Si 2018 consolidó cambios, 2019 fue el año de la explosión de protestas en todo el mundo. En Sudán y Argelia, manifestaciones masivas llevaron al derrocamiento de los dictadores Omar al-Bashir y Abdelaziz Bouteflika. En Hong Kong, millones de personas tomaron las calles contra una ley de extradición que amenazaba las libertades del territorio. En América Latina, las protestas en Chile sacudieron el país en octubre de 2019, con millones exigiendo reformas sociales y una nueva constitución. En Bolivia, la crisis electoral llevó a la renuncia de Evo Morales tras denuncias de fraude. En el ámbito ambiental, el Amazonas sufrió incendios devastadores, al igual que Australia, que enfrentó una de las peores temporadas de incendios forestales de su historia. En la tecnología, 2019 fue el año en que la red 5G comenzó a desplegarse, revolucionando las telecomunicaciones. Pero el mayor evento de 2019 fue el inicio de una crisis sanitaria que cambiaría el mundo, la pandemia del COVID-19. En diciembre de 2019, en Wuhan, China,
se detectaron los primeros casos de un nuevo coronavirus. En ese momento, pocos imaginaron que el virus se convertiría en la mayor crisis de salud del siglo. El 2020 fue un año que quedará en la memoria de toda la humanidad. La pandemia del COVID-19 se expandió rápidamente en los primeros meses del año. En marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia global, y el mundo entró en cuarentena. Millones de personas fueron confinadas, las economías colapsaron y los hospitales colapsaron por la cantidad de pacientes. Los sistemas de salud de países como Italia, España y Estados Unidos se vieron desbordados, y la búsqueda de una vacuna se convirtió en una prioridad global. En medio de la pandemia, Estados Unidos vivió un estallido social tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020 a manos de la policía. Las protestas del movimiento Black Lives Matter se extendieron por todo el país y el mundo, denunciando el racismo y la brutalidad policial. En el ámbito político, Donald Trump perdió las elecciones presidenciales ante Joe Biden en noviembre de 2020. La elección fue polémica, con Trump denunciando fraude sin pruebas y sus seguidores asaltando el Capitolio en enero de 2021. Pero el 2020 no fue solo crisis. En diciembre, las primeras vacunas contra el COVID-19 fueron aprobadas y comenzó la mayor campaña de vacunación de la historia. En el ámbito tecnológico, SpaceX llevó astronautas al espacio con la misión Crew Dragon, marcando el regreso de los vuelos tripulados desde suelo estadounidense. El año 2020 fue un punto de inflexión. La pandemia cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, acelerando la digitalización y redefiniendo la economía global. En el próximo episodio, nos adentraremos en la década del 2021 en adelante, explorando sus desafíos y el futuro del mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bienvenidos nuevamente a este recorrido por la historia del siglo XXI. El 2021 comenzó con una crisis política sin precedentes en Estados Unidos. El 6 de enero, miles de seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio en Washington, D.C. en un intento de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Fue un hecho sin precedentes que dejó 5 muertos y puso en duda la estabilidad de la democracia más poderosa del mundo. Días después, el 20 de enero, Joe Biden asumió la presidencia en medio de una tensión sin precedentes, con Washington convertido en una fortaleza protegida por la Guardia Nacional. Su administración revirtió varias políticas de la era Trump, como el regreso al Acuerdo de París sobre el cambio climático, el fin del veto migratorio a países musulmanes y la aprobación de un masivo plan de vacunación contra el COVID-19. Mientras Estados Unidos vivía un cambio de gobierno, el mundo seguía luchando contra la pandemia. A pesar del avance en la vacunación en países desarrollados, la desigualdad en la distribución de las vacunas quedó en evidencia. Mientras que Estados Unidos y Europa avanzaban en la inmunización, países en desarrollo como los de África y partes de Asia apenas tenían acceso a las dosis. En abril, la variante Delta del COVID-19 desató una nueva ola de contagios, con India como el epicentro de la crisis sanitaria. Los hospitales colapsaron y las imágenes de personas desesperadas buscando oxígeno dieron la vuelta al mundo. A nivel geopolítico, el evento más impactante de 2021 fue la retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto. Tras 20 años de guerra, el gobierno afgano colapsó en cuestión de días y los talibanes tomaron el control del país. La imagen del aeropuerto de Kabul lleno de personas intentando escapar y de afganos colgados de aviones militares que despegaban se convirtió en el símbolo del fracaso de Occidente en la región. En el ámbito económico, la crisis de la cadena de suministros golpeó la economía global. La escasez de microchips afectó la producción de automóviles, electrónicos y otros bienes esenciales, lo que llevó a un aumento en los precios y una inflación sin precedentes en países como Estados Unidos y la Unión Europea. La tecnología también vivió momentos clave en 2021. Facebook cambió su nombre a Meta, en un intento por liderar la transición hacia el metaverso, aunque la idea no tuvo el impacto esperado. Mientras tanto, en el ámbito espacial, Jeff Bezos y Richard Branson realizaron viajes suborbitales con sus empresas Blue Origin y Virgin Galactic, dando inicio oficialmente a la era del turismo espacial. El 2022 comenzó con una de las mayores crisis geopolíticas en décadas.
Desde finales de 2021, Rusia había acumulado más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, aumentando la tensión con Occidente. El 24 de febrero, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, desatando la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que Moscú esperaba que fuera una operación rápida terminó convirtiéndose en un conflicto prolongado, con una feroz resistencia ucraniana respaldada por armas y asistencia financiera de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las sanciones contra Rusia fueron inmediatas y devastadoras, con empresas occidentales cerrando operaciones en el país y el sistema financiero ruso aislado del comercio global. El impacto de la guerra fue global. La crisis energética golpeó especialmente a Europa, que dependía del gas ruso. Los precios del petróleo y el gas se dispararon, generando inflación en todo el mundo. Al mismo tiempo, la guerra afectó la seguridad alimentaria global, ya que Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo y fertilizantes. El bloqueo de los puertos del Mar Negro puso en peligro la alimentación de millones de personas en África y Asia. Mientras la guerra seguía, la tensión entre China y Estados Unidos se intensificó. En agosto, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán provocó una respuesta militar agresiva de China, con maniobras militares y amenazas de represalias. A nivel político, 2022 marcó cambios importantes en América Latina. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder tras vencer a Jair Bolsonaro en unas elecciones extremadamente polarizadas. En Colombia, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de la historia del país, marcando un giro en su política interna y externa. En el ámbito tecnológico, la inteligencia artificial comenzó a tomar protagonismo con avances significativos en modelos de lenguaje y automatización. La crisis económica derivada de la inflación también afectó a las grandes empresas tecnológicas, con despidos masivos en gigantes como Amazon, Google y Meta. El 2023 consolidó muchas de las tendencias iniciadas en los años anteriores. La guerra en Ucrania continuó sin un desenlace claro, con Ucrania recuperando territorios en el este mientras Rusia intensificaba sus bombardeos sobre infraestructuras energéticas y ciudades clave. En Medio Oriente, la tensión entre Israel y Palestina se agravó con nuevos enfrentamientos en la Franja de Gaza y Cisjordania, elevando el riesgo de una escalada mayor. La inteligencia artificial se convirtió en la tecnología dominante del año. Con la irrupción de ChatGPT y otros modelos avanzados, la inteligencia artificial generativa transformó sectores enteros, desde la educación hasta la industria del entretenimiento. Empresas como Microsoft y Google invirtieron miles de millones de dólares en desarrollar sus propias versiones de estos modelos, mientras que gobiernos y organismos internacionales comenzaron a discutir regulaciones para controlar su impacto en el empleo y la privacidad. El cambio climático también estuvo en el centro de la agenda global. El 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, con olas de calor extremo en Europa, incendios forestales devastadores en Canadá y Hawái, y huracanes más intensos golpeando regiones vulnerables. A pesar de los acuerdos climáticos internacionales, la acción real para frenar el calentamiento global seguía siendo insuficiente. En América Latina, Argentina vivió una de sus elecciones más polarizadas, con la victoria de Javier Milei, un economista de extrema derecha que prometió reformas drásticas, incluyendo la dolarización de la economía. Su llegada al poder marcó un cambio radical en la política argentina y generó expectativas sobre el futuro económico del país. En el mundo del entretenimiento, Barbenheimer se convirtió en un fenómeno cultural global con el estreno de Barbie y Oppenheimer, dos películas que dominaron la taquilla y generaron un impacto masivo en la cultura popular. El 2023 también vio avances en la exploración espacial. La NASA avanzó en su programa Artemis, con la meta de llevar humanos nuevamente a la Luna en los próximos años, mientras que SpaceX continuó desarrollando su nave Starship para futuras misiones a Marte. El 2024 comenzó con un clima de incertidumbre global, marcado por la prolongación de conflictos geopolíticos, la evolución de la inteligencia artificial, la creciente polarización política y una crisis climática que seguía sin ser controlada. A medida que el mundo avanzaba, los desafíos del pasado se intensificaban, mientras que nuevos eventos moldeaban el futuro de la humanidad. La guerra en Ucrania continuó sin una resolución clara.
Con más de 2 años de conflicto, las fuerzas ucranianas mantenían una fuerte resistencia en el este del país, mientras que Rusia intensificaba sus ataques con drones y misiles contra infraestructuras energéticas y militares. A pesar del apoyo continuo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Ucrania enfrentaba dificultades económicas y un desgaste en su capacidad militar. Las sanciones contra Rusia persistían, pero el Kremlin lograba mantener su economía a flote con el apoyo de China, Irán y otros aliados estratégicos. La posibilidad de una escalada mayor, con una intervención más directa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, seguía siendo un tema de preocupación en Occidente. En Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina se agravó aún más. Tras los enfrentamientos de finales de 2023, la tensión en la Franja de Gaza y Cisjordania alcanzó nuevos niveles de violencia. Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hamás, mientras que grupos militantes respondieron con cohetes y atentados. La comunidad internacional intentó mediar un alto al fuego, pero las negociaciones fueron infructuosas. Al mismo tiempo, Irán y Estados Unidos volvieron a enfrentarse en el Golfo Pérsico, con incidentes navales que pusieron en riesgo la estabilidad de la región. El escenario político mundial estuvo dominado por elecciones cruciales. En Estados Unidos, la contienda entre Joe Biden y Donald Trump se convirtió en una de las más polarizadas de la historia reciente. Trump, a pesar de enfrentar múltiples procesos judiciales, logró consolidar su base de apoyo, mientras que Biden buscaba la reelección en medio de una economía inestable y un país profundamente dividido. El resultado de las elecciones tendría un impacto global, especialmente en la relación con China, la guerra en Ucrania y la regulación de la inteligencia artificial. En Europa, las elecciones al Parlamento Europeo marcaron un aumento en la influencia de partidos de extrema derecha, reflejando el descontento con la inmigración, la inflación y las políticas climáticas. Francia, Alemania e Italia enfrentaban una creciente fragmentación política, lo que dificultaba la toma de decisiones dentro de la Unión Europea. En América Latina, México celebró elecciones presidenciales, con la sucesora de Andrés Manuel López Obrador como una de las candidatas más fuertes. Argentina, bajo el mandato de Javier Milei, implementaba sus primeras reformas económicas, generando un intenso debate sobre el impacto de su modelo libertario en la estabilidad del país. En Brasil, Lula da Silva enfrentaba desafíos políticos y económicos en un escenario de creciente descontento social. La inteligencia artificial siguió su avance imparable. Modelos cada vez más sofisticados transformaron sectores como la educación, la medicina y la industria creativa. La automatización de empleos generó un debate global sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial y crear mecanismos para evitar el desempleo masivo. Países como China y Estados Unidos lideraban la carrera por el dominio de esta tecnología, mientras que la Unión Europea avanzaba en la creación de regulaciones más estrictas para su uso. El cambio climático siguió mostrando sus efectos devastadores. Las temperaturas globales continuaron en aumento, con olas de calor extremo afectando a Europa, Estados Unidos y Asia. En Australia, incendios forestales destruyeron miles de hectáreas, mientras que en el Caribe y el sudeste asiático, los huracanes y tifones fueron más intensos y destructivos que en años anteriores. La cumbre climática de 2024 intentó reforzar los compromisos de reducción de emisiones, pero la falta de consenso entre los países más contaminantes dificultó la implementación de medidas efectivas. En el ámbito tecnológico, Apple lanzó su visor de realidad mixta, el Apple Vision Pro, marcando el inicio de una nueva era en la interacción digital. Sin embargo, la adopción de esta tecnología fue lenta debido a su alto costo y la falta de contenido optimizado. Mientras tanto, SpaceX avanzó en su programa Starship, con pruebas exitosas de su nave destinada a futuras misiones a Marte. El año 2024 también trajo consigo importantes eventos deportivos. Los Juegos Olímpicos de París se llevaron a cabo con gran éxito, destacando la participación de atletas de todo el mundo en un evento que buscó ser el más sostenible de la historia. El fútbol también tuvo su protagonismo con la Eurocopa y la Copa América, eventos que paralizaron a millones de fanáticos en todo el mundo. A medida que el año avanzaba, la incertidumbre seguía siendo la norma.
Las elecciones en Estados Unidos definirían el futuro de la política global, mientras que la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente continuaban sin un final a la vista. La inteligencia artificial y el cambio climático seguían siendo desafíos cruciales, con un impacto cada vez más evidente en la economía y la sociedad. El 2025 comenzó con un mundo aún marcado por las tensiones geopolíticas, la inestabilidad económica y los avances en inteligencia artificial que redefinen la sociedad. En el primer mes del año, los conflictos en Ucrania y Medio Oriente continuaron, mientras que la política en Estados Unidos y Europa mostraba signos de polarización y cambios importantes. En Ucrania, la guerra con Rusia siguió en su tercer año sin un desenlace claro. Durante las primeras semanas de enero, los ataques rusos se intensificaron en la región de Donetsk y Kharkov, con bombardeos dirigidos a infraestructuras estratégicas. Ucrania, por su parte, recibió nuevos paquetes de ayuda militar de Occidente, aunque el debate sobre la continuidad del apoyo financiero en Estados Unidos y la Unión Europea generaba incertidumbre. A pesar de las dificultades, el ejército ucraniano mantenía su resistencia, aunque las condiciones en el frente seguían siendo extremadamente difíciles. En Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina continuó escalando. A principios de enero, nuevos ataques aéreos israelíes golpearon objetivos en Gaza y el sur del Líbano, mientras que grupos militantes lanzaron cohetes en respuesta. La situación humanitaria en Gaza se agravó aún más, con miles de desplazados y una crisis de abastecimiento de alimentos y medicinas. En paralelo, la tensión entre Estados Unidos e Irán aumentó tras un ataque con drones contra una base militar estadounidense en Irak, lo que llevó a represalias por parte del ejército estadounidense en Siria y Yemen. En Estados Unidos, el año electoral arrancó con un país profundamente dividido. Las primarias presidenciales comenzaron con una competencia feroz entre los candidatos republicanos, mientras que en el Partido Demócrata, el debate sobre la viabilidad de la reelección de Joe Biden seguía siendo un tema central. Las preocupaciones sobre la economía, la inflación y la inmigración dominaban el discurso político, y el riesgo de nuevas protestas y conflictos internos aumentaba a medida que avanzaba el proceso electoral. En Europa, las primeras semanas de 2025 reflejaron un escenario político cada vez más fragmentado. En Francia y Alemania, los gobiernos enfrentaban un creciente descontento social debido a la crisis económica y las políticas migratorias. Las protestas en París y Berlín contra las reformas gubernamentales se intensificaron en enero, mientras que en el Reino Unido, la incertidumbre sobre la economía post-Brexit seguía afectando la confianza de los inversionistas. En América Latina, Argentina comenzó el año con un clima de tensión social y económica bajo el gobierno de Javier Milei. Las primeras medidas de su administración generaron fuertes reacciones tanto a favor como en contra, con manifestaciones en Buenos Aires y otras ciudades. En México, el proceso electoral avanzaba con una campaña electoral polarizada, mientras que en Brasil, Lula da Silva enfrentaba desafíos en su tercer año de mandato, con protestas en varias regiones del país debido a la crisis económica y la inseguridad. En el ámbito tecnológico, la inteligencia artificial siguió evolucionando con nuevos desarrollos en modelos de lenguaje y automatización. Empresas como OpenAI, Google y Microsoft anunciaron en enero avances en la integración de inteligencia artificial en servicios financieros, salud y educación, lo que generó debates sobre el impacto de la automatización en el empleo. Al mismo tiempo, China intensificó su inversión en computación cuántica e inteligencia artificial militar, aumentando las preocupaciones sobre una nueva carrera tecnológica global. El cambio climático siguió mostrando sus efectos en el inicio del 2025. Las temperaturas en el hemisferio sur alcanzaron niveles récord en Australia y Sudamérica, con olas de calor extremas que provocaron incendios forestales en Argentina y Chile. En Estados Unidos, tormentas invernales afectaron varias regiones, con nevadas inusuales en Texas y el noreste del país. En Europa, fuertes lluvias e inundaciones golpearon Italia y España, generando evacuaciones masivas en algunas ciudades. En el ámbito espacial, SpaceX realizó con éxito su primer lanzamiento del año con la nave Starship, como parte de su plan para futuras misiones a la Luna y Marte. La NASA, por su parte, avanzó en su programa Artemis, con pruebas de tecnología clave para la exploración lunar.
China también inició el año con nuevos proyectos espaciales, incluyendo el desarrollo de una estación lunar a largo plazo en colaboración con Rusia. El 2025 comenzó con desafíos y tensiones en múltiples frentes. La guerra en Ucrania y Medio Oriente seguía sin una solución clara, la inteligencia artificial continuaba transformando la economía global y la crisis climática mostraba sus efectos con fenómenos extremos. A medida que el año avanza, el mundo se enfrenta a decisiones cruciales que definirán el rumbo de la política, la tecnología y el medio ambiente en los próximos años.